Muchas gracias por venir a esta sesión de Aula Libre donde vamos a hablar de política y derecho. Y a esta sesión la hemos denominado México 2024, la batalla por la Constitución. Y todo parte de que el pasado 5 de febrero el presidente López Obrador presentó ante el Congreso de la Unión 18 iniciativas de reforma constitucional. Y esto trae como consecuencia que en el 2024 no solo vamos a elegir al presidente de la República. Del resultado de estas elecciones está de por medio si vamos a continuar con una constitución liberal de separación de poderes, de derechos humanos, de órganos constitucionales autónomos, o vamos a pasar a una constitución nacional populista de democracia radical, con una división de poderes debilitada y una doctrina de los derechos humanos disminuida. Y para adentrarnos en este tema, vamos a hacerlo a través del estudio, el análisis del artículo 135 constitucional. Este año, ese artículo de la Constitución juega un papel primordial. Y vamos a verlo en unos pocos minutos. Pero antes, y sin pretender dar una teoría de la Constitución, vamos a ver rápidamente al menos dos elementos necesarios para comprender qué es una Constitución. En primer lugar, una Constitución es un conjunto de normas de mayor jerarquía al resto de las leyes. Y esto no es solamente teoría. El hecho de que la Constitución sea la norma jurídica de mayor jerarquía tiene consecuencias reales y directas para la vida política y económica de una sociedad. Una Constitución tiene como principal función dentro de una sociedad libre la de establecerle límites al poder. El establecimiento de límites al poder es la principal función de una Constitución en una sociedad libre. De hecho, que si la Constitución es la norma de mayor jerarquía, cualquier acto de autoridad o cualquier ley emitida por el Poder Legislativo que sea contraria a la Constitución podrá ser invalidada por los jueces. Sea por los jueces federales en los juicios de amparo, o sea, a través de otros procedimientos, por la propia Suprema Corte de Justicia, que podrá invalidar una ley emitida por el Congreso de la Unión. Sería como si la Suprema Corte derogara una disposición legal emitida por los representantes del pueblo. Esto es lo que se conoce como la función de legislador negativo de la Suprema Corte. Los ministros de la Corte pueden invalidar una ley hecha por los representantes del pueblo. Desde luego, esta genera un conflicto político mayor, no solo en México, sino está provocando en todo el mundo. Porque los representantes populares le reclaman a la Suprema Corte el no tener la legitimidad democrática suficiente para poder tener las facultades de anulación de las leyes hechas por los representantes populares. De manera que, al ser la norma de mayor jerarquía, una Constitución sirve como una especie de techo o de frontera para el sistema político y jurídico de un país. Ningún acto de autoridad o ley puede rebasar ese techo que es la Constitución. El segundo elemento que queremos ver antes de adentrarnos es que las normas constitucionales tienen otra característica, además de la jerarquía superior. Son normas que tienen un procedimiento agravado o más complicado para modificarlas o crearlas. ¿Más complicado o más agravado de qué? Más agravado comparado
con los procedimientos o requisitos para hacer las leyes ordinarias. Digamos el Código Civil o el Código Penal, que solo requiere ser autorizado o aprobado por la mayoría de los miembros del Congreso o del Poder Legislativo que lo emite. Una Constitución no. Es más difícil cambiarla. Y vamos ahora sí entonces a ver qué dice el artículo 135 constitucional, que es el que nos va a permitir entender lo que puede pasar durante este año de 2024 en el país. Dice el artículo 135 constitucional: la presente Constitución, refiriéndonos a la nuestra, puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. A ver, esta es una oración muy gruesa como para pasárnoslas de un solo trago, ¿sí? Entonces tenemos que cortarla en pedacitos para entender qué implica este 135. En primer lugar, nos dice que para cambiar la Constitución hay que cumplir una serie de requisitos complicados. ¿Y por qué es más difícil cambiar la Constitución que cambiar una ley ordinaria? Porque lo que se busca, y esto es clave para lo que vamos a comentar al final, lo que se busca es que una Constitución sea una norma de concordia, no de discordia para un país. Que sea una norma que sea aceptada no solamente por la mitad más uno de los representantes populares, sino que sea aceptada incluso por las minorías, por la oposición a la mayoría, para que esa Constitución sea verdaderamente aceptada por el conjunto de la sociedad. Ese es el motivo por el cual las modificaciones a la Constitución requieren requisitos superiores, más complicados, agravados, que los que se exigen para hacer una ley. Vamos a analizar este párrafo. Primero nos dice que las reformas o adiciones que se le hagan a la Constitución deben ser aprobadas por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes en el Congreso de la Unión. ¿Qué es el Congreso de la Unión? Es la suma de Cámara de Diputados más Cámara de Senadores. Siempre que oigamos la palabra Congreso de la Unión, son ambas cámaras, porque México tiene un sistema bicameral de 2 cámaras. Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. El Congreso de la Unión no sesiona junto. Cada cámara sesiona por separado en su respectivo recinto. La Cámara de Diputados está en San Lázaro y la Cámara de Senadores está en Paseo de la Reforma, y cada una tiene su salón de sesiones, y ahí, por votación, toman sus decisiones. Entonces, se necesita, para cambiar la Constitución, que en una sesión de la Cámara de Senadores, las 2/3 partes de los senadores presentes en la sesión aprueben las reformas a la Constitución. Y además, que en la Cámara de Diputados, en una sesión, las 2/3 partes de los diputados presentes, el 66%, aprueben las reformas a la Constitución. Pero no basta ahí. Vivimos en una república federal. Y en una república federal, una característica intrínseca de ellas es que para cambiar la Constitución se requiere de la autorización de las entidades federativas, que en México son 31 estados, más la Ciudad de México, que es también una entidad federativa que tiene su propio Congreso local. Entonces, además de que se requiere la aprobación por las 2/3 partes de los senadores o diputados presentes en sus sesiones, se requiere la aprobación de las reformas por la mitad más uno de las legislaturas locales y de la Ciudad de México. Entonces, no es fácil cambiar la Constitución. Tenemos una Constitución rígida. Tiene un sistema para modificarla, pero no es sencillo.
Y no debe ser sencillo para que la Constitución no quede en manos de una sola fuerza política que le imponga al resto de la sociedad y de las fuerzas políticas su propia Constitución. Ok. ¿Puede actualmente Morena y sus aliados cambiar la Constitución? Ahorita no. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver cómo está compuesta la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados hay 500 diputados. Vamos a ver cómo están por fuerzas políticas. Morena tiene 201, el PAN 112, el PRI 71, el Partido Verde 40, el PT 33, el MC 28, el PRD 3 y sin el PRD 12 y sin partido 3. Y ahí nos da los 500 diputados. Tiene Morena y sus aliados, Morena, más Partido Verde, más PT, tiene las 2/3 partes de los integrantes que les permitiera cambiar la Constitución. ¿No? Vamos a ver. 2/3 partes de 500 serían 334 diputados. Morena tiene 201, el Partido Verde 40, el PT 33, tiene 274 diputados, Morena. Datos de 4 de marzo sacados de la página oficial de la Cámara de Diputados. Tiene 274, pero para modificar la Constitución se necesitan 334. Tiene un déficit de diputados, Morena y sus aliados, de 60 miembros. No pueden ahí romper el techo para modificar la Constitución. ¿Qué pasa en el Senado? El Senado está compuesto, quiero hacer una aclaración, de 128 integrantes. Pero en el sistema de información legislativa y en la propia página oficial de la Cámara de Senadores, al 4 de marzo se indicaba que hay solo 118 y que hay 10 asientos vacantes, por diversos motivos. Entonces vamos a ver de esos 118 cómo está compuesta a datos del... Y esto es muy variable. Solo el día de hoy, un diputado, un senador del Partido Verde se cambia a Morena. ¿Sí? O sea, esto es dinámico, sin llegar a alterar los números gruesos, ¿sí? que conforman las fuerzas políticas. Bueno, Morena tiene 53 senadores, el PAN 14, el PRI 14, el Partido Verde 7, el PT 5, MC 12, el PRD 3, el PES, que ya desapareció como partido porque el 2021 no logró el 3% de la votación requerida para existir como partido, pero logró que se le eligieran 4 senadores y esos siguen actuando. Pero actúan como aliados de Morena y sin partido, senadores independientes que se separaron de las bancadas de sus partidos, tenemos 6. Y estos son los 118. Vamos a hacer la aritmética parlamentaria en Cámara de Senadores. Las 2/3 partes de 118 son 79. Morena tiene 53, su aliado del Partido Verde 7, el PT 5, su aliado, y el PES 4 son 69. 69 no alcanzan tampoco los 79 votos que requerirían para poder cambiar la Constitución en la Cámara de Senadores. Ok. ¿Y cómo está la aritmética federal? ¿Cómo están las legislaturas de los estados? Recordemos que cada estado tiene su propio poder legislativo, cuyas leyes solo se aplican en el territorio de cada estado, más la Ciudad de México, que tiene también su propio poder legislativo. Y se necesitaría la mitad más 1 de esas legislaturas para que aprueben una reforma constitucional. Hoy en día se necesita la mitad más 1 de las legislaturas, que son 17 de las 32. Y Morena cuenta con 22 legislaturas locales afines a ese partido. Sí, hoy podrían pasar una reforma constitucional, superar el requisito de la aprobación federal para la reforma constitucional. ¿Y esto puede cambiar en junio del 2024? Claro que puede cambiar. Porque se va a renovar el Senado, los 128 escaños, se va a renovar la Cámara de Diputados, los 500 escaños,
Y se van a elegir 31 congresos locales de los 32. Solo en Coahuila no, porque Coahuila lo hizo recientemente. Se van a elegir 31 congresos locales. Entonces, si bien hoy Morena y sus aliados no pueden aprobar una reforma a la Constitución, sí pudieran hacerlo si las elecciones de junio del 2024 le dan las mayorías que establece el artículo 135 constitucional. Y a partir de eso podemos proyectar escenarios. El primer escenario sería el continuismo. Morena gana la presidencia de la República, pero no logra las mayorías que establece el artículo 135 constitucional. Tendrá que gobernar con cambios a las leyes secundarias, tendrá que gobernar con políticas públicas, tendrá que gobernar con el ejercicio del presupuesto, dirigiéndolo a ciertas áreas que para ellos sean prioritarios o ciertas obras, pero no podrá gobernar cambiando el rostro del Estado mexicano, modificando la Constitución. Pero está el escenario B, el escenario que yo titulo Abróchense los cinturones, y que no es descartable. Morena gana la presidencia y junto con sus aliados obtiene la mayoría que establece, las mayorías que establece el artículo 135 constitucional para modificar la Constitución. Hoy, en estos momentos, toda la estrategia electoral de Morena y sus aliados está en lograr las mayorías que le permitan modificar su Constitución. Ellos dan por sentado el triunfo en la presidencia de la República y su esfuerzo es para lograr las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, las 2/3 partes del Senado y la mitad más uno de las legislaturas estatales. Quieren 35 millones de votos, que son los que estiman les permitirían tener el poder suficiente para modificar la Constitución. Y hay un tercer escenario, el escenario C acelerado, que es como el escenario B, pero que se precipitaría en el tiempo. Y me explico. El nuevo Congreso de la Unión, fíjense bien, de acuerdo al artículo 65 constitucional, los diputados y senadores que se elijan en junio van a entrar en funciones el 1 de agosto del 2024. Guarden esta fecha. Y el presidente de la República, conforme al artículo 89, o la presidenta de la República, entraría en funciones el 1 de octubre del 2024. ¿Cuánto media entre 1 de agosto y 1 de octubre? 2 meses. ¿Y quién estaría de presidente durante esos 2 meses todavía? AMLO. Si Morena y sus aliados logra las mayorías del 135, todavía le quedarían a él 2 meses para que las nuevas cámaras y las nuevas legislaturas locales aprobaran sus 18 reformas constitucionales. Y este es un escenario que no podemos perder. Y conociendo la personalidad del presidente y el control político que tiene sobre su partido, es muy posible que no resistiera la tentación de ser él y no su sucesora la que haga las reformas constitucionales. ¿Y de qué se tratan esas reformas constitucionales que nos preocupan? ¿De qué se tratan esas reformas constitucionales que harían que pasemos de una democracia liberal, de separación de poderes y derechos humanos, a una democracia nacional populista, de democracia radical, con una división de poderes disminuida y una doctrina de derechos humanos debilitada? Pues esas reformas tienen cuestiones que, de aprobarse, cambiarían el rostro político y constitucional de México. Las reformas señalan que los ministros de la Corte de Justicia, los 11 ministros, los magistrados del Poder Federal y los jueces del Poder Federal sean electos directamente por el pueblo. O
Serían como diputados o senadores, con la misma supuesta legitimidad democrática. Suena muy bien, ¿verdad? No. Para muchos sí. Y sobre todo para Morena. Porque lo que buscan ellos es alinear al Poder Judicial con la misma ideología del partido gobernante. Porque sería el partido gobernante, a través de su presidente, quien propondría candidatos a ministro, ¿sí? Y a jueces. También propondría el Poder Legislativo, pero el Poder Legislativo, sus propuestas estarían alineadas con las del Ejecutivo. Y solo quedarían las propuestas del Poder Judicial. Pero lo más probable es que por la inercia política y electoral, los electores, sin conocer ni las funciones de ministros, magistrados y jueces, y mucho menos sus perfiles o desempeños profesionales, optaran por elegir ministros y jueces propuestos por su partido a través de sus representantes populares. De esta manera lo que buscan es alinear ideológicamente a los jueces y a los ministros con el partido gobernante. Acabar con los contrapesos. Y recordemos que la Suprema Corte tiene la facultad de anular las leyes hechas por el Poder Legislativo contrarias a la Constitución. Pero si son ministros alineados ideológicamente con el gobierno, ya no habrán de hacerlo seguramente. Y se perdería ese techo o esa frontera, esta frontera que es jurídica, que es política, que es moral, que es la Constitución. Y pasaríamos de una democracia constitucional, una democracia donde hay límites al poder, incluso al poder legislativo, pasaríamos a una democracia legislativa, donde los señores legisladores prácticamente no tendrían límites para emitir sus leyes, porque no habría quien las revisara verdaderamente. Al apoderarse o al colonizar el poder ejecutivo al poder judicial. Otra de las propuestas es eliminar los diputados plurinominales, eliminar los mecanismos que representan la pluralidad política del país. Esto para mucha gente le suena atractivo, porque ha habido un gran desprestigio de los diputados y sobre todo de los diputados plurinominales. Pero esto es un mecanismo, no son solo personas, es un mecanismo constitucional que garantiza la representación en las cámaras de las diferencias, de los desacuerdos y de la pluralidad que hay en el país. Para ver lo que pudiera llegar a pasar si se eliminan los diputados plurinominales, recordemos hoy hay 300 diputados que se eligen en sus distritos y 200 que se eligen a través de listas. Cada partido registra una lista de 200 y dependiendo del número de votos se le darán de esta lista de 200. Los 300 compiten en sus distritos y el que gane el distrito se va a la Cámara. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa si eliminamos los 200 plurinominales? Voy a ponerles el ejemplo de Guanajuato, porque en el Congreso local de Guanajuato también hay diputados por distrito y plurinominales, y con esto va a quedar clarísimo. El Congreso de Guanajuato se compone de 36 diputados. 22 se eligen en distritos. Cada uno de ustedes vive en un distrito y cuando vayan a votar en junio les van a dar una boleta para que elijan al diputado local de su distrito. Pero además hay 14 más plurinominales. Cada partido registra una lista de 14 y dependiendo del número de votos que saque para la elección del Congreso local, le darán de esa lista. Ok. En el 2021, en Guanajuato, de los 22 diputados que se eligen por distrito, el PAN ganó 21. Pero solo obtuvo el 40% de los votos. Si no hubiera diputados plurinominales, el PAN tendría en Guanajuato el 95%. Mayoría absoluta. No, bueno, prácticamente cargo completo. Tendría el 95%, ¿o cuánto es 21 de 22? Hasta más. Hasta más. No es bien.
tendría el 97% de los diputados con el 40% de los votos. ¿Y dónde quedaría el otro 60% de los votos? En ningún lado. No tendrían representantes en el poder legislativo local. Eso es lo que puede provocar un sistema sin representación proporcional. Y ese es el riesgo de que se elimine la representación proporcional a nivel federal. De que terminaríamos representados por un solo partido, como si la sociedad solo apoyara a ese solo partido. Lo que hace la representación proporcional es convertir en representantes populares los votos de los partidos que tuvieron votos pero no ganaron distritos. Sí. Entonces es peligrosísimo para la pluralidad del país, para que las cámaras realmente reflejen las diferencias y la pluralidad del país. ¿Y por qué un régimen populista está en contra del pluralismo, de la pluralidad política? Por cuestión ideológica, de fondo. ¿Cómo se entiende la sociedad desde el enfoque liberal democrático? Una sociedad en el siguiente sentido inclusivas. Entendemos la sociedad como una dispersión de diferentes grupos, fuerzas políticas que tienen necesidades, intereses y propuestas legítimas. Son diferentes componentes de la sociedad que no están de acuerdo y que es un desacuerdo legítimo en cuanto a intereses y necesidades. En una sociedad plural concebida así, como un conjunto de fuerzas que divergen, las leyes y las decisiones deben ser producto de un proceso de negociación y de acuerdos. ¿Queda claro? ¿Cómo concibe esto desde una democracia liberal? ¿Cómo se concibe desde una democracia radical la sociedad? Pasamos de una concepción pluralista a una concepción dual. La sociedad se divide en dos: el pueblo y sus enemigos. Y concebida la sociedad como una división entre el pueblo y el no pueblo, o el pueblo y sus enemigos, y no desde una concepción plural, aquí las decisiones no son producto de un proceso de negociación y de acomodos entre los diferentes elementos que componen la sociedad, sino aquí las decisiones se imponen a favor del pueblo, sin un proceso de negociación con el resto de las fuerzas políticas. Por eso, en la propuesta de reforma constitucional del presidente se propone la eliminación de la representación proporcional, que es un mecanismo que expresa y refleja la pluralidad de la sociedad mexicana para pasar este enfoque dualista de una sociedad que solo se compone del pueblo y de los enemigos del pueblo, y que la política consiste entonces en imponerle a los enemigos del pueblo los intereses del pueblo. Esto es algunas de las cosas que están en juego, y por eso hablo del 2024, la batalla por la Constitución. La gente va a elegir, y no sabemos siempre si con plena conciencia de lo que está en juego. Y al final tenemos que elegir si preservamos una Constitución pluralista, democrática, liberal, de separación de poderes, de derechos humanos, una Constitución cuya principal función sea el establecimiento de límites al poder, o si pasamos a una Constitución nacional populista de democracia radical que no tiene una concepción plural de la sociedad y que va a concentrar el poder en el líder del Estado, disminuyendo la separación de poderes
y debilitando la doctrina de los derechos humanos. Esto es lo que está en juego y esto es lo que cada uno tendrá que decidir al momento de ir a votar. ¿Queremos una constitución democrática, liberal, o queremos una constitución nacional populista, que nos asemejaría a los modelos populistas que están surgiendo en todo el mundo y que tienen su epicentro ideológico y político en el modelo neozarista ruso? Porque así como existió una internacional socialista, hoy existe una internacional populista, donde propagan un nuevo modelo de ejercicio del poder, que lo llaman la cuarta teoría política, desarrollada en Rusia, propagada desde Rusia, como epicentro de esta nueva forma de ejercicio del poder. Si alguien está interesado en leer la cuarta teoría política y su autor, Alexander Dugin, pueden encontrar sus libros en internet. Una teoría que se viene desarrollando desde el principio de los años 2000. Y no es coincidencia que la cuarta teoría política haya llegado a México bajo el logo de la 4T. ¿Qué es la cuarta teoría política? Es la ideología del constitucionalismo y del modelo político nacional populista. Y como lo explican sus propios autores, es una ideología parecida al nacionalsocialismo alemán, pero sin el elemento racista. Creo que apenas estamos entendiendo en México lo que está pasando. Por lo pronto, tenemos en junio del 2024 la batalla por la Constitución. Y ahí se va a decidir el tipo de constitución y de país que vamos a tener en los próximos años. Si queremos mantener una constitución liberal de separación de poderes y derechos humanos, o si se optaría por una constitución nacional populista que contradiga estos principios. Que cada quien se haga cargo de sus 60 metros cuadrados. Muchas gracias.